Santiago García, escritor, docente y periodista. Bueno, va a estar visitando Basavilbaso, vas a estar visitando Basavilbaso este próximo sábado para presentar tu primer libro, Micaela García, la chica de la sonrisa eterna. Bueno, contame, Santiago, un poco cómo fue y qué te motivó a escribir este libro acerca de la vida de Micaela. Es que nada, agradecerte a vos, espacio y paso por la invitación. Justo. Eh, la verdad que en el momento en que fue la desaparición de Mica, yo estaba trabajando en el debate pregón de Gualeguay, en el diario acá de la ciudad. Quiero decir que no fue el primer femicidio, porque lamentablemente un mes antes estuvo el femicidio de María Morales, de General Galarza. Había habido un intento de femicidio en el centro de la ciudad y había un crecimiento muy grande del movimiento de mujeres, o por lo menos un crecimiento incipiente, no tan grande como fue después de lo de Mica, pero sí se estaba empezando a dar reuniones de la multisectorial de mujeres, se había dado el primer paro internacional de mujeres, es decir, que se venía dando un proceso a nivel ciudad, a nivel medios y también en el aspecto personal. Bueno, yo soy el papá de una hija y por supuesto que para mí es muy movilizante. Y bueno, se dio esa situación, se dio la búsqueda de Mica, en la cual estuve trabajando como periodista. Y después de lo que fue la noticia terrible de saber que se había dado el femicidio de Mica, decidí ir a la ciudad de Concepción del Uruguay a cubrir el abrazo, pese a que no era algo que el diario me estuviera pidiendo. De hecho, tuve que hacerlo por mi cuenta y volver y hacer el diario, digamos, como si estuviera, digamos, haciendo algo extra. Yo consideraba que tenía que estar ahí. Y bueno, en el momento en el que fui al abrazo de Mica, me dio la impresión de que los medios estábamos diciendo el último adiós a Micaela y que era una historia que no se había cerrado. Y bueno, eso fue como si se quiere una semilla, pero después ya en el momento del juicio, que fue en septiembre de 2017, ya estaba más organizado para poder llevar adelante el proyecto. Me comuniqué con la familia y bueno, y así fue que se fue dando este proyecto del libro, digamos. Bien, ¿y cuáles fueron las sensaciones al llegar ahí al CEF de Concepción del Uruguay, al abrazo? ¿Y qué fue lo que te generó justamente empezar a trabajar en todo lo que fue Mica después de ese día? Bueno, una de las cosas que yo tuve la suerte de vivir en Concepción del Uruguay antes de que se dé la historia de Mica, es decir, antes de haber trabajado con Uruguay y demás, conocía gente de Concepción del Uruguay. A su vez tengo una cierta historia de militancia gremial y demás, conocía bastante gente de la militancia política. Y una de las cosas que me llamó la atención fue que había gente del peronismo, del radicalismo, del socialismo, del comunismo. Y me parecía que era algo que atravesaba distintas ideologías, más allá de que Micaela tuviera su militancia política en su organización, que era el Movimiento Evita. Esa fue una de las cosas que me llamó la atención y que pensar que hasta hace 2 meses, 3 meses, esta gente se estaba peleando y están acá todas juntas y todos juntos. Y eso fue uno de los puntos. Y el otro, bueno, nada que ver con un velorio, ¿no? Un acto político, un acto en el buen sentido, ¿no? Porque creo que el hecho de que maten a una mujer es un hecho político en sí mismo. Que la maten por razones de violencia, por supuesto. Y bueno, nada, realmente semejante evento, nada, banderas, canciones que tenían que ver con eso. Bueno, el detalle de que llame el Indio Solar y era algo muy, no sé, era algo muy loco, era algo muy fuerte y te dabas cuenta que había como un hartazgo y una sensación de que era un cambio cualitativo. Yo siempre hablo de cambio cualitativo, es decir, creo que todos los femicidios son importantes, igual de terribles, y que en determinado momento se da una especie de cambio cualitativo por la acumulación de todos esos hechos, en determinado momento por una condición especial se da algo con algunas historias en particular, pero no quiere decir que sean más importantes que las otras. Me parece que tiene que ver con eso, con que la sociedad va dando pasos en esa acumulación lamentable, en una acumulación terrible de femicidios, y suceden historias que me parece que llevan a cambios cualitativos, que es algo que está visto en la filosofía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, estuviste cubriendo la desaparición, la noticia del femicidio, el velorio y después el juicio y te comunicaste ahí con la familia y cómo tomaron esta idea de plasmar toda la vida de Mica en un libro. Bueno, fue una reunión muy interesante porque
les planteé la idea de, primero, se podría haber hecho un libro sin pedirle autorización, pero no era la forma que yo quería. Se podía hacer un libro y no mostrarles el borrador final que se ha hecho, y yo no era lo que yo quería tampoco. Eh, Me interesaba que estuvieran conformes con el proyecto, digamos, porque necesitaba también entrevistarlos en profundidad a todas y a todos sus familiares más cercanos. Y bueno, eso fue una charla grande en la cual le expliqué más o menos las ideas que tenía, los libros que yo había leído en relación a eso, las cosas que me parecían que podían funcionar y las que no. Y, y bueno, hubo un apoyo, sí me dijeron que había un montón de gente que lo quería hacer y que bueno, que me daban la autorización y que nos íbamos a ir comunicando, pero que nada, eso, podía trabajar, que estaban conformes con el proyecto, pero que no era la única persona que lo quería hacer. Bueno, creo que tuvo que ver con la, con la constancia, probablemente, con la constancia, la disciplina y el trabajo, digamos, el hecho de haberlo terminado, ¿no? Porque este libro tiene muchos testimonios más allá de los de su familia, ¿no? Claro, por ejemplo, lo que es la parte de Gualeguay no había sido muy trabajada, por decir, el profesor de educación física, son decenas de entrevistas acá y también su carrera deportiva, hablar con gimnastas, con chicas que compitieron con ella desde Buenos Aires, que no eran de acá de Gualeguay, que implicaba también para mí trasladarme, ¿no? Con su profesora en el Club Pinocho de Capital, en Capital Federal. Su profesora Lorena Luicio, que es una gimnasta muy destacada, una docente muy destacada de la gimnasia aeróbica deportiva. Tuvimos también muchas horas de entrevista y muchos intercambios después de la entrevista. Era mucho trabajo sostenido en el tiempo y tal vez lo que yo digo, no me gustan las comparaciones y no me gusta tampoco hablar del trabajo de otra gente, es que lo que tiene tal vez este libro es que cada faceta de la vida de Mika se le da la misma profundidad, digamos. O sea, no es que yo considere que es más importante su militancia política que su carrera deportiva dentro del libro. Creo que todas esas cosas dan un pantallazo o un perfil de lo que es Micaela. O sea, es imposible entender la tenacidad con la que milita, me parece a mí, sin comprender lo que fue su carrera deportiva, que estuvo marcada por la tenacidad y por la superación de su condición física, por ejemplo, que no era la ideal para el deporte que estaba practicando y ella lo superó con trabajo. Entonces, me parece a mí que si uno no entiende, si uno no comprende esa faceta de su vida, tal vez le parezca mucho más idealizado otra cosa y por ahí tiene una razón mucho más concreta. Yo lo que sí traté de hacer es no idealizarla. Es una chica real y me parece que tampoco es bueno para este tipo de luchas y demás el idealizar a una persona porque era una chica común y corriente, por supuesto que tenía una vida increíble y, a ver, no era una chica común, en eso estamos de acuerdo, pero sí era una persona que tenía virtudes y defectos, tenía muchas virtudes, es verdad, pero también tenía sus defectos y tenía su carácter y demás, y eso está en el libro, obviamente con un tono divertido, pero no es una idealización, digamos, no es una idealización de Micaela. Uh-huh. Y en todo ese trayecto de entrevistas, de juntar testimonios y demás, ¿cuáles son por ahí, más allá de su familia, alguno que te haya gustado en particular que contó esa anécdota o ese recuerdo de Micaela? Bueno, tal vez hay muchos que son lindos, ¿no? Que se ven en el libro, pero tal vez uno que me llega, que lo vemos nombrando últimamente bastante, tiene que ver con el papá de Yuyo, con Coco, que falleció hace poco tiempo y no había dado entrevistas tampoco, y el hecho de haber podido hablar con él, sabiendo que ellos, Coco y Chiqui, son los papás de Yuyo, como decía, Coco falleció, eh, estuvieron con Micaela cuando tenía 15 años, ya se quedó a vivir con ellos un tiempo, entonces saber que esos abuelos la habían como contenido en su casa en un momento del secundario y demás. La abuela Graciela también tuvimos un montón de horas, pero tal vez una persona que al estar en la fundación habla un poco más y bueno, tenemos un vínculo hermoso con esa persona, con la abuela Graciela. Pero, pero tal vez Coco lo que tenía era que no haber hablado tanto, fue un testimonio muy emotivo, pero también contaba cosas como por ejemplo que no le gustaba algo duro y que era muy chinchuda con eso y que me parece que son cosas que permiten perfilar a una persona que después se ve también en las entrevistas en el profesor de educación física que le pasaba lo mismo, digamos, que querían comer huevo duro y no podía, entonces por ahí encontrar esas cositas que aparecen tanto en Gualeguay como en Concepción del Uruguay fueron lindas dentro del trabajo. Y sí, aclarar que el libro está construido en escenas, no es que uno dice entrevista 1, entrevista 2, así hasta las 50, sino que son escenas en las cuales aparecen esas palabras, esas cosas que han contado en el medio de una escena, digamos. Lo cuentan las distintas voces, como una especie de relato coral, digamos, que va metiendo la voz de todas las personas que la conocieron en distintos ámbitos.
lo cual es un laburo impresionante, ¿no? Bueno, contame un Mucho más. poco, claro, de ese laburo. Después de recopilar todo, sentarse a escribir, armar estas escenas, este relato, y después seguir con la edición. ¿Cómo fue todo eso? Bueno, ahí yo quiero destacar mucha gente que no a mí, sino a mucha gente que trabajó. En primer lugar, también quiero destacar a una escritora de Santa Fe, estudiante de comunicación, en realidad licenciada en comunicación y periodista, que es Ángeles Alemandi, Piti Alemandi, que es una amiga mía que escribió un libro muy lindo que se llama Rally de Santos, y yo tengo mucha admiración por ella y le dije, mira, estoy haciendo esto, y ella como que me sabía lo que yo quería hacer y fue como la primera persona que me orientó así de onda. Es alguien que admiro mucho, es una periodista muy reconocida y la verdad es que siempre voy a estar agradecido con ese apoyo, digamos, digamos, desinteresado. Y después, sí, la mirada profesional de Nadia Fink, de la editorial Chirimbote, que fue, bueno, una mirada así profesional, una persona que está acostumbrada a editar libros, una persona que ha escrito muchos libros y que, bueno, que fue un gran aprendizaje para mí, esa es la palabra, un aprendizaje permanente y también la forma de aprender, porque creo que a mí tengo la suerte de laburar en la escuela, una de las cosas lindas de la docencia es el vínculo y la verdad es que una de las cosas que tuvo de lindo para mí el libro este fue el vínculo que se construyó con la editorial de mucho respeto, mucho cariño y bueno, fue un laburo muy grande porque había que, por ejemplo, el abuelo aparece en una entrevista cuando es adolescente, pero después aparece en un momento al final, entonces es como que tenías que ver qué escena elegías y quién hablaba en esa escena y bueno, y a veces entrevistabas 8 horas a una persona y te quedan 2 frases y decís, bueno, pero tal vez no es por esas 2 frases, sino por todo lo que te permitió construir. Claro. Bueno, estás girando por toda la provincia presentando el libro. Este sábado, como dije al inicio, venís a Vaso. ¿Cuáles son las expectativas en la presentación esta en particular y para el resto del año, para seguir presentando la publicación? Bueno, a mí tengo muchas expectativas personales con Vaso, más que en relación al libro, porque yo tuve la suerte de trabajar en la Escuela Secundaria 10 y también en la Escuela Chaveu, en Basavilbaso, y fueron experiencias muy lindas para mí, fueron incluso experiencias cuando comenzaba en la docencia, y más allá de lo malas que habrán sido mis clases, lo interesante ha sido la gente que pude conocer, que muchos docentes de allá de Vaso que me han recibido muy bien y que me contuvieron en ese momento, que uno por ahí viajaba a 80 kilómetros para ir a laburar. Y la verdad es que hemos hecho relaciones muy lindas. Por eso digo que tengo una expectativa personal muy grande de ir a Vaso, de encontrarme con esa gente. Y bueno, y obviamente me gustaría que también vayan personas que estén interesadas en el libro, por supuesto, más allá de lo personal, digo que estoy contento de ir a Vaso por eso, pero bueno, me gustaría que vaya gente que quiera saber sobre el libro. Yo no voy a ir a dar una clase magistral, ni mucho menos, voy a ir a charlar y a contar un poco el laburo y a escuchar también las preguntas que tengan para hacer, que es lo más rico que se da en estas presentaciones. Pero la expectativa para Vaso es lo mejor, es ir a disfrutar, a compartir, a pasar un momento amigable y de charla y de debate, ¿por qué no? Me parece que está bueno que nos juntemos también personas que pensamos distinto, que no estemos siempre juntándonos los que pensamos igual y siguiendo a las personas que piensan igual. Así que también abierto para eso, para charlar y discutir con respeto. Y bueno, y respecto al resto de la provincia del país, cómo se vaya dando, la verdad que fue algo que me sorprendió porque no puse más expectativas de las normales porque no quería sumarle ansiedad a eso y a su vez también por algunos procesos personales uno tal vez está como más enfocado en su vida, en algunos problemas que en lo profesional, por llamarlo de una manera, pero obviamente sí que me emociona mucho cada vez que voy a un lugar y hay gente y está interesada, pero sigo siendo la misma persona que siempre, digamos, no cambia para nada. Bueno, Santiago, nos vemos el sábado. Muchas gracias por la nota, por la paciencia. No, Y bueno. vos por tu paciencia que tuviste para que esta cámara esté prendida, por ahí la gente no lo sabe, pero fue un proceso muy duro. Pero anduvo y ahí acá estamos charlando, así que gracias y bueno, No, lo mejor para lo que se viene y felicitaciones por este primero de muchos libros más, imagino. Bueno, no sé, llevó mucho tiempo, capaz que no, pero bueno, muchas gracias igual, así que nos estamos viendo allá, ojalá que nos podamos ver allá en Vaso, que te pueda ver, así que bueno, Sí, saludo sí. a toda la gente, muchas gracias.